La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia, con el auspicio de Muy buenas tardes, queridos jóvenes, queridos amigos, querida familia. Como todos los domingos nos encontramos para hacer este momento tan hermoso de familia. Jóvenes, para los jóvenes en familia. Nos volvemos a encontrar cada domingo. Y así, sobre todo, vamos conociendo las cosas lindas que hacen nuestros jóvenes. Algunas veces más jóvenes, otras veces ya vamos creciendo poco a poco. Pero recordemos que todo lo logramos en familia, la comunidad, la unidad. Esto es tan importante y también las cosas que hacemos, lo hacemos para nuestra comunidad. Hoy tenemos un invitado especial. Bueno, es un cantautor, así nomás les digo, y él ya se va a presentar y así le vamos conociendo y sobre todo después también escuchando algunas de sus músicas, hermosas músicas, que en este tiempo también de Semana Santa estuvimos celebrando. Muy bien, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo es tu nombre? Y así ya te vamos conociendo y toda nuestra teleaudiencia. Bienvenido. Muchas gracias, yo soy Fernando Ugarte, tengo 36 años. Bueno, en el orden de cosas, yo soy hijo de Dios en primer lugar, esposo de Luján, mi esposa que justamente... trabaja. Le conozco ahí. En el hospital. ¿Que ella es bioquímica o qué ella es? Bioquímica. Sí, trabaja en el banco de sangre IPS, que le mando un besote. Bueno, ahí está Luján, gente que está ahí mirando, ¿verdad? Así soy, bueno, padre de familia de 3 niños. ¿3 niños? ¿Cuántos años tienen los hijos? Joel de 9 años. 9 años. Rafael de 8 y Matías de 2 años. Entonces ya te entienden, ahí ya está el más grande, sobre todo ese de 3 años más o menos. ¡Vaya, papá! Así mismo. Sí, bueno, soy analista de sistemas de profesión. Así. Bueno, trabajo en una empresa multinacional. También, bueno, soy cantautor, cantante católico. Sí. También voy haciendo conferencias alrededor de, bueno, aquí en Paraguay y también en varios países en estos últimos años. Y bueno, para mí es una bendición poder estar aquí contigo, padrecito, compartiendo. Qué bien. Bueno, yo cuando estaba hablando con Luján, sobre todo, estábamos hablando un poco del movimiento del grupo Canción Nova. Sí. Que así hablando, entonces salimos y enseguida ella me reconoció así porque nos habíamos visto, ya en otra oportunidad nos habíamos encontrado. Y entonces hablamos un poco porque yo estuve ahí en Canción Nova cuando estaba comenzando con el padre Jonas Avivid en São Paulo, ¿verdad? En Cachoeira Paulista. ¿Estuviste por ahí también o no? Sí, no, estuve en Cachoeira Paulista. En Cachoeira. Sí, exactamente. Sí. Y en el estado de São Paulo. Claro, por eso, es del estado de São Paulo, ¿verdad? Justamente mi primer encuentro, o sea, el encuentro más fuerte con Jesús, yo tuve a partir de un retiro PHN, que es Por Hoy No Voy a Pecar, que es una espiritualidad que nació de esta comunidad. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? PHN. PHN. Por Hoy No Voy a Pecar se llama. Es que nació a partir de una experiencia de fe de Dunga, que es un cantante católico. Ah, Dunga, sí le conozco. Exacto. Y en el año 2005 estuve aquí en Paraguay junto a otros ministerios de música, Aliento de Vida de Argentina, con Kiki Troya también, que estuvo aquí. Y yo tuve la bendición de estar allí y posteriormente conocer la comunidad para ser vocacionado y también ser parte de la comunidad por 5 años. Claro, ahí Canción Nova, yo recuerdo cuando estaba comenzando con el padre Jonas Avivid, él es salesiano, ¿verdad? Y entonces por eso que lo conozco, porque yo estaba llegando como estudiante de filosofía en Lorena. Ahí Lorena es no Vale do Paraíba, entonces estábamos ahí, éramos 75 estudiantes de filosofía, imagínate. Entonces, pero era una cosa muy interesante. Y como Cachoeira Paulista, solamente a 15 kilómetros. Sí. Y de Aparecida, del otro lado, la Dutra, hacia San Pablo, también a 15 kilómetros de Aparecida estábamos. Guaratinguetá. Entonces estábamos en el lugar espectacular, ¿verdad? Sí, entonces ahí de la espiritualidad.
que está en Brasil, tanto la Virgen de Aparecida por una parte y Canção Nova, ¿verdad? Y entonces siempre decían, o Vale do Paraíba, 3 S's, 3 S's, soldados, sapos y salesianos. 3 S, soldados, sapos y salesianos. Sí. Ay, era para reírse, ¿verdad? Pero era una cosa interesantísima, ¿verdad? Realmente. Y entonces esa experiencia que tuvimos. Y yo trabajé ahí con ellos cuando estaban comenzando con la radio. Era todavía radio Canção Nova. Y entonces yo todavía, como dice, ajachear la Brasil, la portugués, ¿verdad? Así pero mismo. Igual, ¿viste? Una espiritualidad tan linda con los jóvenes. Yo creo que Canção Nova fue una misión muy profética, por lo menos para el Brasil, porque a partir de esta comunidad fueron naciendo otras, que hoy aquí en Paraguay, por ejemplo, tenemos Comunidad Shalom, tenemos Arca de la Alianza, tenemos Fraternidad del Camino, que son, de hecho, nacieron a partir de una vivencia, de la espiritualidad de la comunidad Canção Nova. Sí. Y bueno, y hoy también Canção Nova está aquí en Paraguay y es una bendición. Imagínate, padre, que tus programas den frutos, que otros también hagan programas como así el tuyo. Mismo. Y cuánta bendición trae a nuestro país, y no solo a nuestro país, sino también a toda Latinoamérica. Claro, no, y eso. Y de a poquito, estamos comenzando ahora con de Yarañe, ¿verdad? Sí. Y entonces, realmente Canção Nova en ese sentido dio y da mucho fruto, ¿verdad? Y después toda la comunidad que vos nos vas a explicar un poco también lo que significa, ¿verdad? Pero para mí fue una rica experiencia, sobre todo comunicacional, ¿verdad? Y al estilo salesiano, al estilo juvenil. Y eso siempre quedó marcado también en mi vida. Muy interesante. Súper interesante. Bueno, y vos estabas diciendo que sos cantautor. Sí. ¿Y eso cómo es la cuestión? La parte musical un poco entremos. ¿Cómo nació en tu vida? Vos de chiquitito, ya eso cantaba ahí cuando te duchabas, o cómo lo que comienza. ¿O fuiste a algún conservatorio también a hacer algo de música? ¿Cómo es tu vocación musical? Bueno, la verdad que yo a los 9 años tuve un accidente. A partir de los 9 años tuve cerca de 6 cirugías, de las cuales 5 fueron mala praxis, o sea, me fue mal. Y bueno, yo vengo de una familia con talento musical, digamos. O sea, entiendo. Ya sea mi mamá, mis tías, mi abuela. Que ellos tocaban que el piano. El arpa, el arpa y la guitarra. Cuenta. Eso está bueno. Impresionante. ¿Tu abuela vive todavía? Y vos sabés que es muy interesante, padre, porque, bueno, yo tuve mucho tiempo en cama, porque entre las malas praxis que estuve, las malas cirugías, yo tuve mucho tiempo en cama. Y mi mamá buscó alguna forma de que yo pueda distraer un poco, porque no podía ir a la escuela, no podía jugar fútbol, nada no podía hacer por el yeso. Sí, a la cuenta, ¿tengo que tener milagro entonces? No, si vamos a hablar de mi testimonio, te me voy a quedar en los 3 días, padre. ¿En serio? Pero esto está interesante. No, bueno, lo que sí es que me compró una guitarra y un libro de Rudy Ain. En realidad hay un libro de Rudy Ain que tiene varios tomos. Con las notas, con todo eso. Exacto, bueno, lo que sí es que empecé a practicar. Sí. Y luego lo fui aplicando en la iglesia, pero yo hice mi primera comunión. Éramos una familia, digamos, católica, pero no éramos muy practicantes. Pero en la medida que me iba encontrando con el dolor, era que me iba encontrando con Jesús, ¿no? También. Y iba arrastrando a mi familia también. Qué espectacular. Y bueno, entonces ejecutar la guitarra, en el coro. O sea, vos en la cama más o menos practicabas. Exactamente. ¿En serio? Sí. O sea que te sirvió para algo el estar ahí. Ajá, no, me sirvió muchísimo. Y fue así que después de muchos años, digamos, estar en el coro, grupos juveniles, pastorales juveniles, bandas católicas, también el Ministerio de Música de Canção Nova, fui, digamos, fogueando, exactamente. Exactamente. Bueno, entonces estamos así hablando aquí con Fernando Ugarte. Él es cantautor. Todavía casi no hablamos y nada, pero ya estamos entrando de a poquito, ¿verdad? En la parte de la música, de lo que nos trae hoy, nos reúne. Sobre todo ahora, domingo de Pascua. Muchas felicidades también a todos ustedes. Casi ya me estaba olvidando y les estaba diciendo felices Pascuas. Bueno, esto es demasiado importante en este domingo de la resurrección. Y vamos a hablar un poco con Fernando. Justamente lo llamo porque él tiene algunas músicas interesantísimas que va a compartir con nosotros y que nosotros ya enseguida vamos a escuchar. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy, en esta tarde, en este domingo, estamos compartiendo aquí con Fernando Ugarte. Él es cantautor y nos cuenta de cosas maravillosas. Él mismo decía, sí, les comento toda mi experiencia, ¿verdad? Todo el milagro de vida más o menos que nos estaba diciendo Fernando, lo que Dios ha obrado en tu vida. Pero vamos a ir conversando porque en eso del cantautor seguramente que hay también retazos, como se dice, de tu propia vida. Sí, totalmente. Esta música que acabamos de escuchar, que es de el Hosanna, ¿verdad? Así se llama, Hosanna, con este título. Queremos saber un poco cómo surgió, o sea, cómo lo escribiste, qué es lo que sentiste, de dónde viene esta experiencia, porque cada música, cada letra, siempre va surgiendo de algo muy profundo que sale del corazón. Así vive Fernando. Totalmente. E incluso todas las canciones que tengo, las 23 que tengo en las tiendas digitales, tienen un trasfondo. Y este Hosanna concretamente tiene que ver mucho con la alegría, el cual Jesús fue restituyendo a partir de mi restauración, sanación interior, de ir creciendo, de ir trascendiendo, ¿sí? Entonces, en la medida que yo iba entregando a Jesús, digamos, claro, ese dolor, ese sufrimiento, esa soledad que de repente sentía, Él iba restaurando en mí esa alegría. Y es como que Jesús entrando a Jerusalén, la gente diciendo, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Claro. Y era así como que yo en tu vida le estaba dejando entrar a Jesús en mi corazón. Claro. Y era una alegría inmensa, es cambiar el dolor por alegría. Entonces, básicamente en el inicio de la Semana Santa, que fue el domingo pasado, claro, justamente esta canción Hosanna significa mucho eso, la transformación del dolor por alegría. Qué interesante, che. Bueno, yo estaba diciendo que esta música nace, ¿verdad?, de esa alegría, ¿verdad?, de Jesús. Pero después hay algo más también. Escuché 23 que me dijiste, 23 músicas. 23 canciones. Canciones tenés, 23. Bueno, hoy no vamos a poder escuchar las 23 canciones, che, sí, pero vamos a comenzar con 3, con 4 por lo menos, ¿entendiste? Ahora, hay otro que es justamente de Semana Santa. Sí, así mismo. ¿Cuál es la otra? Y explícanos un poco, a ver, cómo surge también y el significado. La otra canción se llama A tu lado, que es prácticamente para el Viernes Santo. Un día, padre, yo me quedé pensando, yo estaba leyendo el capítulo en la palabra que habla sobre el buen ladrón que estaba al lado de Jesús, ahí en la cruz. Sí. Y justamente aplicando el método del Monseñor Jonas Aviv, de la lectura de la palabra, yo trato de adentrarme en las personas quienes comparten con Jesús para poder sentir un poquitito ¿qué es lo que pudo haber estado sintiendo esta persona? Claro, y el buen ladrón sobre todo. Y empecé yo a pensar... O sea, teniéndole a Jesús allá a su lado. Teniéndole allá a Jesús y teniendo otra vez consigo, o sea, llevando consigo el peso de su historia. Claro. Entonces, teniendo ahí, estando en las puertas de la salvación allá a su lado, y él cargando con ese peso de su historia, ¿qué habrá pensado? Entonces, empecé a cantar como si fuese que yo era el buen ladrón. Empecé a escribir: a tu lado en la cruz me encuentro, rogándote una vez más que te acuerdes de mí cuando vengas con tu reino. Y cuando yo canto eso, cuando voy percibiendo, mira tu piel de gallina. El solo hecho de acordarte. Sí, pero vos te pusiste como buen ladrón. ¿Y por qué no te pusiste como el mal ladrón? Después uno a la vez, padre, uno a la vez. No, quiera que entre en tanto personaje. O ya como el santito, no. Pero era ladrón, ¿verdad? Exactamente, con todas las limitaciones, con todas mis perfecciones. Claro. Un chiste nomás. No, tranquilo. No, pero lo que sí es que me tocó muy profundamente esa canción, que es totalmente acústica, ¿verdad? Claro.
Bueno, y esto sobre todo entonces surge desde muy adentro, ¿verdad? O sea, el corazón como respuesta. Yo creo que es una respuesta de Dios. Y yo sé que esta canción tocó, bueno, como a lo largo de estos años he recibido muchos testimonios a partir de estas canciones. Es tan lindo cuando uno puede mostrar, no el talento, porque cualquiera puede mostrar talento. Claro. Cualquier de músico, una o de otra manera, sí. actor, puede demostrar su talento de cualquier manera. Sí. Pero es más distinto cuando se muestra lo que Dios hace en uno y el poder transmitir ese testimonio. Dos cosas ahora te quiero preguntar, Fernando. Uno, porque recién cuando vos estabas diciendo la letra ese del buen ladrón que le dice a Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces medio te he visto ahí con alma de poeta. Te sale, digo, la poesía, vos mismo escribís, ¿cómo es la cuestión? Vos sabés que no me tanto, sale todo de balde. No te sale tanto, No o sea, tenés que pensar un poco. Lo que pasa es que todas las canciones... Es reflexionado, digamos. De las 28 canciones, porque las 23 tengo grabadas y tengo... 28 tenés, pero 23 grabadas. Eso también te iba a preguntar, iba a ser la segunda preguntita. Bueno. Claro. Yo lo escribo, yo cuando tengo porque siempre lo escribo a partir de experiencias con Jesús. Ya. Entonces lo que hago es escribir absolutamente todo tal cual... Te viene, cómo te viene, etcétera. Ya. Claro, pero luego está el trabajo de ordenar las ideas, la parte poética, claro. Por eso. adaptar, digamos, a la estructura musical, porque bueno, todo eso tiene también un proceso, ¿no es? Sí, escribo y ya hay alumnos que sí tienen esa virtud. No, por eso yo te digo, yo conocí a muchos, ¿verdad? Que justamente, pero le fluye, como dice Martín Fierro, le fluye como agua del manantial. Terrible. Espectacular. A veces yo me pregunto, ¿cómo es posible que escriban tanto así? No, y por eso. A mí me gustaría también, ¿verdad? A mí también. O la música también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le fluye, verdad? Bueno, ¿y sabes por qué también te preguntaba? Porque yo pensé que Luján era la que te ayudaba a escribir ahí. Porque ahí ñenga tú. Ella ya cantaba en coro. ¿En serio? Sí. Entonces no me equivoqué, había sido. No. Vos por ahí entonces le flechaste. O ella te flechó. Ella me flechó. En realidad sí, ya mucho antes ya nos conocíamos, pero después de unos años nos reencontramos. Ya. Pero ¿se ayudan también para escribir algo o la parte musical o no? ¿O esto es más bien algo tuyo? No, esto es más bien algo mío. ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste así con el primero? ¿Cuál fue el primero? ¿Te acordás? ¿Cuál fue el primero que escribiste? La primera canción fue Derrama tu unción, se llama. Derrama tu unción. Derrama tu unción, es una canción pero que eso está lindo también para Semana Santa. Sí, claro, por supuesto. Tu unción, la unción, ¿verdad? Justamente para el Jueves eso. Santo. Bueno, pero no solo el Jueves Santo, la unción. Bueno, no sé si habla de María o no. No, de María ese ya es... Porque ese era el lunes. El lunes siempre escuchaba a María que unge, ¿verdad? También, ¿verdad? Tenés razón. Por eso pensé que era de esa unción. Pero está también la unción después que ellos hacían, ¿verdad? En el sepulcro mismo. Tal cual. Bueno, y esta fue la primera canción que escribí. Me tomó prácticamente... Bueno, la escribí en el 2011, 2010, más o menos. Ya. Luego me recordé que tenía esta canción en el 2012. Entiendo. Luego, y así fue pasando. Y para grabar, Fernando, ¿cuándo comenzaste con las grabaciones? Inicié en noviembre de 2014. 2014. Con el maestro Sergio Cuquejo, al cual le mando un gran saludo y un gran abrazo. ¿En serio? ¿Él tiene su estudio o cómo es? Él es productor. Él es productor. Su estudio. Él graba ahora para grandes orquestas sinfónicas de Estados Unidos, de México. A la cuenta. Sí, de otros cantantes evangélicos también. ¿Aquí en Paraguay? Sí, aquí en Paraguay graba toda la parte de cuerdas. ¿En serio? Sí, no, increíble. Mira un poco, che. Interesante eso, ¿sabes? Porque yo tengo que grabar algunas cosas. Bueno, nunca es tarde, Yo una vez hice ahí con un grupo espectacular, ¿verdad? Pues yo me fui ahí para ayudarnos. Bueno, pero tiene que hacer también. Ellos hicieron toda la parte musical y eso, ¿verdad? Yo ahí me metí como colado, como se dice. Nunca es tarde. Para cantar. No, evidentemente, me gusta el canto. Pero ahora ya tenés que hacer lo más pronto posible. Antes que me muera, ¿verdad? No, la muerte viene y va, padre. Ahora, hoy es el día, padre. Bueno, otra cosa. Sí. Que también me enteré y que vos das también conferencias, encuentros, charlas, porque te veo ya aquí enseguida tu forma de expresarte que sos charlista por la pinta. Enseguida le dominás la pública. Bueno, las cámaras. Por la gracia de Dios, mientras estuve en la comunidad de Canción Nova, tuve la oportunidad de acompañar varias misiones, digamos, en el interior. Ya. Luego, en Paraguay. En Paraguay, sí, en Paraguay. Luego, cuando vino el Papa Francisco, bueno, yo tuve la oportunidad de estar entre los nazarenos que estuvieron cantando
ahí al Papa claro, Francisco. claro, la grabación, los nazarenos. sí, Nosotros ya sí. nos vimos ya. Ya, claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, y a partir de esa experiencia, luego también pude ir a Argentina, también con Cielo Abierto, Entiendo. que es una comunidad de músicos católicos de México. Pude ir también a México, a Colombia, a cantar en conciertos, a dar charlas también. Qué Sobre todo en Colombia, en ¿En serio? Villavicencio, en Bogotá. Qué Tuve la maravilla, oportunidad, che. sí, tuve la oportunidad de ir por la En gracia de serio. Dios. Bueno, Fernando, vamos a escuchar un poco esto, lo del Viernes Santo. ¿Cómo se llama entonces esta hermosa canción que hiciste con letra y melodía? Se llama A tu lado. A tu lado. Escuchamos y volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien. A tu lado en la cruz me encuentro, mi Señor. Rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de mí. Piedad, Señor. A tu lado estoy. A tu lado en la cruz encuentro, mi Señor. Rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Quiero estar. Ten piedad, Señor Jesús, de mí. Solo tu gracia
cuando vengas con tu reino. Acuérdate de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de este buen ladrón, de Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, querida familia, queridos jóvenes, como siempre compartimos un hermoso, hermoso domingo. Hay tantos talentos paraguayos. Tenemos que dar a conocer, evidentemente, la cultura nuestra en primer lugar, pero sobre todo los talentos. Y tenemos que animarnos, ¿verdad? Todos tenemos que animarnos, darnos esa riquísima oportunidad. Yo principalmente apunto siempre a los jóvenes, eso me gusta, Fernando, porque ahí pues está, ¿verdad?, la fuerza nuestra para poder renovarnos siempre, ¿verdad? Tal cual. Y los que ya hicieron camino, ciertamente también apoyarles, porque tenemos buenísimos músicos, seguramente vos conoces mucho más, ya que estás en esta área también, ¿verdad?, de la música. Y te felicito, porque ahora me dijiste 28 de su mamá seguiré joven, entonces todo lo que ya es como producción, 23 que ya está grabado. Entonces nosotros que ahora tenemos nuestro canal también, Ñandeyara Ñe'e, las puertas siempre están abiertas, ¿eh? Para vos, para todos, y sobre todo también para dar a conocer estos hermosos talentos, ¿verdad? Cosas nuestras. Pero algunas veces queremos más cosas de afuera, parece, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo yo soy más de que tenemos que animarnos y nosotros, porque hay demasiados muchos talentos, y también eso tenemos que pedir a todas las personas que puedan ayudarnos, porque esto pues se necesita patrocinar también. Yo entiendo muy bien, ¿verdad?, que algunas veces nuestros músicos pobrecitos no es que puedan vivir demasiado bien, si es que van a depender de quien les pague. Sí, tal cual. Así es. Bueno, entonces, ¿estuviste por San Pablo, por Brasil, Cachoeira Paulista? Estuve. ¿Qué hicieron allí? ¿Ese descansó no? Bueno, tuve la oportunidad de ir varias veces en Semana Santa. También hubo un encuentro latinoamericano. ¿Ya estabas casado? Ya estaba casado. Bueno, en realidad cuando fui en Semana Santa todavía no, pero nos casamos con Luján en 2009 y en el 2011 tuve la oportunidad de ir allá para un encuentro latinoamericano, digamos, de la comunidad. Sí. También, para ir estuve cantando algunas canciones allá. Ya. ¿Y vos hiciste algún proceso, algún camino con ellos? Hice un camino vocacional de 3 años, desde el 2006 hasta el 2009, y en el 2010 con mi esposa ya ingresamos juntos a la comunidad como miembros agregados de la comunidad. Ya. Bueno, entonces ustedes que tienen esa experiencia, yo también que conozco eso, ustedes se tienen que animar y a ver si esa misma experiencia lo traemos, pero a nivel de Ñandeyara Ñe'e. Porque viste, Ñandeyara Ñe'e poco a poco se va a ir abriendo a todo este estilo de vida, ¿verdad? Porque la propuesta es aquí desde la palabra de Dios. Claro. Y yo trabajé ahí, incluso la Lucía, ¿le conocí a Lucía? Lucía Santiago. Que es Santiago, o sea, ella fue mi compañera, compañera de filosofía. Wow. Se sentaba a mi lado. Una experiencia maravillosa también la de Lucía, ¿verdad? Una experiencia realmente como el Señor le ha tocado. Y ella es la fundadora prácticamente, ¿verdad?, con el padre Jonas, ¿verdad?, de esta experiencia maravillosa. Comenzaron con una radio de 500 watts. Yo recuerdo hasta ahora porque yo estuve ahí, ¿verdad? Y teníamos la radio, después ya subió a 1 kilowatt y así fue subiendo, fue a 10, a 30, no sé cuánto, o sea, una cosa impresionante. Después canal de televisión y así por delante, una cosa demasiado linda. Y la comunidad que me parece que es lo más lindo. Bueno, Fernando, queremos ahora escuchar una tercera experiencia de lo que vos escribiste
sobre todo para la Semana Santa, ya que estamos hoy concluyendo con esta Pascua tan maravillosa. Hemos pasado desde el Domingo de Ramos, que ya escuchamos esta hermosa canción tuya, ¿verdad? La del Viernes Santo también. Y después tenemos algo más. Sí, tenemos la canción En tu abrazo. En tu abrazo. Que es la canción dedicada a María, que es del Sábado Santo. Sí, Sábado de Silencio, sí, ayer. Exactamente. Bueno, y esta canción es más o menos, bueno, una experiencia también de vida. Sí. Resulta que María siempre tuvo un papel muy fuerte, digamos, en todas las etapas que yo viví en también, mi vida. Entiendo. Y es más, lo más interesante de todo es que mi llamado para ir a la primera comunión fue a través de Nuestra Señora de Medjugorje. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo Medjugorje? ¿Cómo entró Medjugorje ahí? A ver, ¿cómo tan lejos allá? Bosnia-Herzegovina. Resulta que, bueno, providencialmente mi mamá me hizo limpiar un librero enorme que teníamos en casa. Sí. Bueno, y en medio de todos estos libros encontré un pequeño librito que habla de Nuestra Señora de Medjugorje invitando a los niños. No, te digo. No. Mira vos. No, es increíble. Invitaba a sus hijos a encontrarse con Jesús de Eucaristía y cuáles son las promesas de Dios, promesas de Jesús, cuando uno va y comulga. Y una serie de promesas de sanación, yo decía, ¿qué yo voy a perder haciendo la primera comunión? Y empecé a ir a la primera comunión de esa forma. Ya. Y yo creo que, bueno... ¿Pero ya eras mayorcito o cuánto? No, tenía 11 años. 11 años, tenía 11 años. Claro. Y bueno, lo que sí es que, recordando un poquito toda esta experiencia de encuentro con María, entonces nace esta canción En tu abrazo, y lo que yo digo prácticamente es en la oscuridad, en la soledad, tú siempre estás aquí, en tu abrazo siempre maternal, me dejo llevar. Entonces, yo siempre en los momentos en que tuve ese abrazo maternal de María, dejarse llevar es la mejor opción. Claro. Dejarse llevar hacia el amor de Jesús. Claro. Bueno, ¿y tus hijos? Uno tiene 9, dijiste. Bueno, 9, Joelito. ¿Y qué tal, vio? Y ya tocan la guitarra, cantan, te acompañan con estas cosas. Me mirás si te quedaste helado. No. No, de hecho sí. Joel tiene 9. ¿Y qué tal? ¿Le gusta la música? Está practicando el piano. A la cuenta. Los 3 ¿en serio? Son músicos natos. ¿Pero los otros cuántos años tiene el más chico? Bueno, el medio tiene 8 años, que 8. Es Rafa. Sí. Y el tercero tiene 2 años. Pero él es cantante y ¿en bailarín. ¿A los 2 años? ¿A los 2 años? A los 2 años. Mira, mi sobrino se fue hace poco a Taiwán y hubo una despedida familiar. Y Mati se subió a la mesa y empezó a bailar ahí. No, artista como él no existe. Le hizo mover a toda la familia. Bueno, pero sí me acompañan, de hecho, Joel y Rafa. Rafa le gusta más la batería, todo lo que es percusión. A Joel le gusta todo lo que es piano y canto. Claro. Solo que tiene un poquito de vergüencita así de estar, porque todo el mundo le aplaude, él es medio... Claro, no, y claro, ahí los niños por mayor razón. Y bueno, y decime un poco, Fernando, proyectos musicales, o la cuestión de la inspiración salen sin ningún proyecto, uno no puede proyectar, sino que ¡pum!, te viene una inspiración y ñan de yarañé, y ahí comenzás a escribirme una poesía para ñan de yarañé musicalizada, ¿o cómo es? Bueno, es así, pero también voy compartiendo experiencias con las personas. Pasa que yo tengo ahora un proyecto que se llama Clamor. Es un proyecto, es una experiencia de encuentro con Jesús en un concierto, digamos, que tiene varios ingredientes, como la música, la oración, la adoración, la prédica, evangelización en las redes sociales en esa misma noche, ¿sí? Pero esta experiencia de fe tiene también otras 2 experiencias que se llaman Roma. Es, digamos, una experiencia de 4 horas en el que basado en el testimonio de los mártires cristianos de Roma. Mira. Sí. Vamos leyendo un poquito, digamos, todo lo que significó ese momento en que Nerón llevó a los cristianos al circo romano para que los perros los devoren y todo lo que sucedió a partir de ese momento. Y también otra experiencia que se llama Comodín, que no tiene nada que ver con las cartas, que hablo básicamente de cómo las personas, qué es la zona de confort
Ah, y ya. cómo, Cómo nos salir. acomodamos. Exactamente. Ese sí que me gusta. Cómo Ese vamos- salir de la zona de confort, sí. de los comodines. Exactamente. Y claro, Entonces, la palabra pues lo en la baraja también. ¿En Exactamente. qué lugar se mete? y son experiencias de 4 horas a continuado. ¿En serio? Que les quito el celular a las personas y 4 horas increíbles, padre. ¿En serio? 4 horas se quedan Bueno, ahí atendiendo. Un día tenemos que hacer esa experiencia. Yo te voy a llamar. ¿Ya y está? vamos a televisarlo. ¿Sí? Ya Y está. vamos a hacer ese encuentro. Vamos a hacer con los jóvenes. Sí, por A ver supuesto. si a los jóvenes le podemos ayudar. Porque yo Ya una está. vez me encuentro con los jóvenes y están ahí con su celular. Justamente en la Encarnación, Sí. el 7, no sé si es domingo, bueno, en mayo, el segundo domingo de mayo Sí. voy a tener la experiencia de Roma allá en Encarnación. Así que No todas las me personas que digas. están viendo en Encarnación, les invito. Va a Bueno, ser ya una en la casa invitación. los De nuevo, jesuitas. decir un poco la fecha. Va a ser el segundo domingo, o sea que en mi cabeza tampoco. Sí. Segundo domingo de mayo, creo que es Segundo 7. domingo. Va a Bueno, ser allá no recuerdo, en sí. la casa de los jesuitas, ahí mismo en el centro de Encarnación. Ah, mira, che. ¿Y ahí de qué hora, cómo van a hacer eso? Va a ser a partir de las 9 de la mañana, según tengo Y tengo que ver un normalmente, poquito. ¿quiénes van y participan a esto, Fernando? Es Mayores, menores, jóvenes, ¿cómo? Participan, bueno, en esta experiencia de Roma, participan ya personas que hayan tenido algún tipo de, o sea, que ya tengan un tiempo de caminata en la iglesia, porque se hablan ya. de temas que tiene que ver ya con, Claro, que son tenés de personas. saber Exactamente, que tenés que saber. del camino religioso. Exacto, lo Porque que ir es- ahí y no entender nada, ¿verdad? Correcto, y el comodín sí es más una introducción. Lo que pasa es que para la experiencia de Roma, Claro. la persona que escucha eso ya tenía que haber dado un paso para salir de su zona de confort. Ah, ya, ¿verdad? ya. Y ya, la experiencia de comodín es Y claro, imagínate, agarrar y sacudir a la estamos- persona. Claro, estamos hablando de mártires. Exactamente. Mártires de Roma. Entonces, para ser mártir, si vos no haces un camino, de por hijo años martiriza. Exactamente, exactamente. Qué bien, che. Bueno, vamos entonces así estamos hablando con Fernando Ugarte, cantautor, y también con otras experiencias tan hermosas que nos está contando, conferencista también, y ya seguramente ya hay una invitación para vos también, ¿eh? Si vos querés venir algún día, ñande yarañe, hacer algún programa para los jóvenes, para los adultos, eso es importante, ¿entendiste? Así llegamos. Pero hay que hacerse de tiempo, ¿verdad? Y sobre todo para llegar a tantas otras personas. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estamos volviendo en este domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy estamos con nuestro invitado especial, tan importante, Fernando Ugarte. ¿Vos estuviste o estás? ¿Cómo es el grupo Los Nazarenos, Fernando? Nazarenos, en realidad fuimos varios cantantes católicos que nos unimos para unieron. cantar al Papa Francisco en Ya. esa oportunidad. Sí, Pero sí, luego sí, por sí. la cantidad de actividades que tenía Sí. cada uno, su familia, Sí, sí, yo sí, particular, bueno, con todos los chicos que eran chiquititos cuando Claro, eso y claro. no pudimos. Eso fue en el 15, ¿verdad? 2015, 2015, exactamente. julio. Julio Recuerdo. 2015. Y bueno, por la gracia de Dios, cada uno está haciendo sus proyectos. Ya. Nos reunimos siempre, todos los meses nos vemos sí o sí. ¿En serio? Sí, bueno, sí. me vas a dar los contactos. Te porque doy tenemos todito. que venir. Ya Todito. Uno a uno en voz alta. Y vamos a ir escuchando las experiencias que tienen también ellos, ¿verdad? Porque son Excelente. cosas lindas. Incluso podemos hablar un poco recordando las cosas lindas. Porque fíjate, en julio, ¿verdad? Sí, En julio sí, sí. era que había el Papa Francisco que nos visitó, ¿verdad? Correcto. Vos ya no estuviste cuando vino Juan Pablo II.
Yo ya había nacido, pero no me Naciste, llevaron. pero hasta ahí nomás, chiquitito. Sí. ¿Cuántos años Mi tenía? mamá tuvo la oportunidad de saludarle al ¿En Papa serio? Juan Pablo II. Sí. Con razón que naciste tan bendecido. Amén. A un santo será, le tocó, ¿eh? Y sí, no Y esperaba. bueno, menos. esperemos que vos también seas santo así, ¿verdad? Amén, ¿Y amén, ustedes eso fueron quiero. y le saludaban al Papa Francisco o no? ¿O No, cantaron no nomás ya? tuvimos la oportunidad de No saludar al tuvieron. Papa. No, O sea, no les agradeció ahí a los nazarenos, muchas gracias No, por el no. canto. No le digo. No hubo oportunidad. Pero le seguimos a todas partes, eso ¿Ah, es sí? lo principal. Ustedes le iban acompañando. Sí, sí, Qué sí. bien, che, qué maravilloso. Bueno, si yo era el Papa me iba a ir a saludarle a ustedes. Eso digo yo también. Bueno, ahora, mira Fernando, estamos en este cuarto y último bloque y nosotros generalmente vamos ya a un mensaje, ¿verdad? Que queremos, así que animes un poco a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a los niños, no sé, todo lo que están escuchando y sobre todo del aspecto musical, cómo alabamos a Dios y cómo decimos también lo que nosotros vivimos y sentimos, ¿verdad? Que es lo más lindo y lo más importante. Tal cual. A través, San Agustín decía que el que canta verdaderamente dice que reza 2 veces. Así Dice que el que canta reza 2 veces. Entonces, desde ahora tenemos que comenzar a cantar nomás ya. ¿Por qué no? ¿Por qué ¿Verdad? no? Así mismo. Bueno, y el que compone una música y el que hace, yo pienso que 3 o 4 veces ya está rezando. Porque tenés que esforzarte mucho más todavía, ¿verdad? Para decir todo lo que sentís y todo lo que estás expresando Tal cual. desde adentro. Bueno, ¿qué podemos escuchar de vos y sobre todo que les puedas transmitir hoy a nuestras familias, a nuestros jóvenes, Fernando? Bueno, yo lo que les invito es a no conformarse, no ser conformista. Lo que pasa es que para nosotros los jóvenes es más fácil estar tranquilos, Claro, estar serenos, esperar que nadie me moleste. Pero hoy yo te invito a salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort, anda, gritar al mundo entero que Jesucristo es el Señor, que Cristo quiere entrar en las familias, Cristo quiere restaurar matrimonios, Cristo quiere llevar a los hijos de estos matrimonios a ser santos. Y vos estás llamado a ser santos. Cada uno de los que están ahí en tu casa también. ¿Y dónde se comienza esta santidad? Se comienza en tu casa, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus amigos. ¿Y sabes cuál es lo más interesante de todo? De que Roma fue el lugar donde los cristianos mártires, o sea, los cristianos fueron martirizados. Sí. Imagínate vos, ¿verdad? Cambiar esa realidad de que tu casa sea Roma, ¿sí? Ese lugar donde hay perros rabiosos tratando de comerse entre todos, Claro. Cambiar y dar la vuelta a la palabra Roma a amor. Entonces, sí. ese Claro, amor de claro. Jesús, meter en tu familia, primero a vos mismo, amándote a vos, haciendo ejercicio, comiendo bien, haciendo todo para que el templo del Espíritu Santo pueda recuperarse y luego en tu familia. Ese es el mejor testimonio que puedes dar, trascender a través de la historia. Qué lindo, Fernando. Me gusta. Y vos ya estás contratado para la tele, será. No hay caso, será. Tierra, ya vas a tener más público aquí que nosotros todos juntos, che. Me gusta, el estilo bien carismático, eso es espectacular. Con razón que tenés mucha gente luego en tus prédicas. Te felicito. Bueno, y así entonces como laico, como familia, como profesional, todas estas cosas, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? Sí, se puede, por y eso supuesto. es lo importante. Bueno, y nosotros, Fernando, siempre nos despedimos cada domingo compartiendo con las familias, con los jóvenes, leyendo un pasaje bíblico, evidentemente. Y estamos concluyendo nuestra Semana Santa con esta explosión, ¿verdad? Sí. De la resurrección. Pero yo quisiera volver a recordar eso que vos mismo decías que era la primera musiquita, ¿verdad?, que encontramos aquí, que se refería a la Semana Santa. ¿Cómo se llamaba? Hosanna, Entonces, Hosanna, ¿verdad? El Hosanna, que es muy conocida también esta música. Y entonces por eso quisiera volver a leer lo que el domingo pasado nosotros mismos, el Hosanna. Es la explosión del pueblo, ¿verdad?, que le recibe a Jesús con la gran alegría. Eso que significa Treura, o Ulañan de Salvador, o una ave a Jesús, Treura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es tan interesante que sepamos también, porque así entonces podemos vivir con entusiasmo lo que significa para nosotros, incluso que ahora comienza todo el tiempo pascual. 50 días vamos a tener de aquí hasta Pentecostés. Bueno, y en esa oportunidad, el domingo pasado, nosotros leíamos el primer día de la fiesta de los panes ácimos. Cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual?
Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa dónde entre. El maestro dice: ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Es decir, aquí hay toda una preparación para llegar a lo que hoy nosotros estamos celebrando, que es la explosión, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo, de Jesús, este gran amigo que es capaz de donarse totalmente por nosotros. Desde el Domingo de Ramos, que lo hemos recibido como Mesías, como Salvador, justamente como el Mesías, el ungido, el que viene entre aclamaciones, pero que después lo más importante es que ese Jueves Santo, quitándose el manto, dice, se pone a lavar los pies de sus discípulos. Ese es el servicio y es la característica de cada uno de nosotros. Esa es la característica de todo cristiano. Y al mismo tiempo sabemos que después asume nuestra misma condición humana, entregándose totalmente por nosotros en la cruz. También, Fernando, habíamos escuchado esta hermosa música, ¿verdad?, del buen ladrón. Sí. Bueno, espero que haga otra música después del mal ladrón también. Bueno, ya está. Bueno, ese día inspira. Bueno, pero lo importante aquí, ¿verdad?, cómo el Señor muere por nosotros, como el Señor ante esta tentación también, porque el mal ladrón en realidad lo que le estaba diciendo es: si eres el Mesías, bájate de la cruz. Eso significa la última tentación que recibe Jesús, bajarse de la cruz, es decir, no asumir su mesianismo, no asumir esa condición para la que Él fue enviado justamente y se hizo hombre, que es la de redimirnos. Jesús no se bajó de la cruz por eso. Entonces no hizo lo que le pidió el mal ladrón. Y por último, ¿verdad?, que tenemos aquí, queridos hermanos, la gran alegría de la resurrección. Dios lo resucitó y lo exaltó y lo puso a la derecha suya. Queridos amigos, queridas familias, les dejo la bendición. Que sea un hermoso tiempo pascual lo que estamos comenzando con este domingo de resurrección. Que el Señor les bendiga, que el Señor derrame la gracia sobre cada uno de ustedes. Fernando, y a vos especialmente, ¿verdad? Entonces, hoy muchas gracias por tu presencia, que verdaderamente también toda esa inspiración el Señor te siga inspirando, que puedas dar muchos frutos lindos, sobre todo para la conversión también, que llegue al corazón de la familia. Y para tu linda familia, también un saludo ahí a tu esposa, a Luján, a tus hijos, y fuerza, que Dios les bendiga a todos. Y a ustedes, queridas familias, y a ustedes, queridos jóvenes, como siempre nos despedimos en este domingo. El Señor les bendiga, que sea un hermoso tiempo pascual. Y les doy la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos vemos hasta el próximo domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.